Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados en este instante. Y vamos a compartir un tema de la palabra de Dios. Si en este momento estás desocupado o no estás haciendo una actividad, te invito a que en este instante te conectes. Vamos a compartir un tema que tiene que ver con nuestra vida en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad? Pero Dios es el mismo, no importa la circunstancia que hemos estado viviendo. Dios ha sido fiel en cada circunstancia que hemos vivido y nos ha ayudado todos estos tiempos. Lo bueno es que Dios quiere que nosotros cada día reconozcamos su bondad en medio de las circunstancias. Aunque vivamos tiempos difíciles, Dios sigue siendo fiel en cualquiera de las cosas que estemos viviendo. Así que yo quiero compartirle un tema que ha sido de gran bendición para mi vida, y es hablar de la paciencia, de lo que a veces no nos gusta a nosotros, ser pacientes. Somos muy desesperados en la vida por las cosas que a muchos nos pasan, pero la paciencia de Dios siempre nos trae grandes enseñanzas. Así que voy a esperar que algunos se conecten. Si hay alguien que pues está disponible en este tiempo, vamos a compartir un tema y será de gran bendición. De todas maneras van a quedar guardado el tema por si después alguien lo quiere ver o repetirlo, también ahí quedan guardados para aprovechar este tiempo, ¿verdad? Tenemos libre para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que tenemos muchas actividades el día de hoy, demasiadas, pero qué bueno es meditar en Dios en este día. Así que ya veo que muchos se están conectando, algunos. Me imagino que muchos están en actividades, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar este tiempo también para exponer su palabra en este día que está tan quieto, tan tranquilo, y aunque hay actividades y hay muchas cosas, vamos a exponer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 7 hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Mirad cómo el trabajador espera el precioso fruto de la tierra, aguardado con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones y de la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11 dice: aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a otros, oraos unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros está extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. Dice la palabra de Dios, me gusta este versículo porque la palabra de Dios nos habla de la paciencia.
tened paciencia, ¿verdad? Aguardando con paciencia. También vosotros pacientes. Dice también la palabra de Dios, y la paciencia a los profetas. Y también dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y nos habla muchas veces de paciencia, ¿verdad? Fíjese que la paciencia, el ser humano es muy difícil en esta palabra. Pues para el ser humano algunas cosas son fáciles, pero otras son muy difíciles. Cuando hablamos de la paciencia, fíjese que el gobierno dictó una ley y la ley del gobierno era pues que todos estuvieran en su casa y nos hablaba de que quedarnos en casa y entonces y la gente pensó a primera semana todo el mundo estaba alegre o muchos estaban contentos, ya no van a trabajar, ya no tienen las actividades y todo, van a estar con su familia. Pero pasó la primera semana y todo estaba bien. La segunda semana, genial. La tercera semana ya la gente comenzó a preocupar. La cuarta semana, la quinta. Se vino el primer mes, el segundo mes. Y ya las caras de las personas no están tan contentas. No están tan felices. Tercer mes, gente con depresión, gente con enfermedades, gente que está afligida, gente que está desesperada. ¿Y qué pasó? Realmente nos damos cuenta que el ser humano no es muy paciente, que digamos. Y podemos ser pacientes para algunas cosas, pero cuando llegan las circunstancias adversas, realmente ahí se ve quiénes realmente sí somos pacientes. En lo bueno estamos muy contentos, pero en lo malo realmente seremos pacientes en las circunstancias que nos suceden en la vida. Cuando vienen las cosas malas, ¿cuál es tu reacción? ¿O la paciencia que está depositada en tu corazón te es necesaria o se te acaba la paciencia? Hay gente que se le acaba la paciencia muy rápidamente. Pero la palabra de Dios dice, tened paciencia. La paciencia es el arte de esperar en Dios una respuesta. Y es que esa respuesta no llega cuando nosotros queramos, sino cuando Dios diga. Si usted ve a los hombres de la Biblia, duraron muchos años para poder obtener cosas de Dios. Un ejemplo, tenemos a Abraham, que para poder esperar que Dios le diera la bendición de un hijo, tuvo que esperar 25 años. A José, el que lo colocaron preso, demoró años en la cárcel. No dicen los días, pero sí demoró tiempo en la cárcel. No fue que salió enseguida de la cárcel. Quiere decir que muchas veces no vamos a salir rápidamente de los problemas y de las circunstancias. Y ahí es donde la paciencia tiene que morar en nuestra vida. Porque hasta el mismo José, dice la palabra de Dios, que cuando ya él veía todas estas dificultades y se daba cuenta de que Dios le había dado un sueño a dos personas, al que le dijo que le iba a ir bien, le dijo al copero, ay, acuérdate de mí. Porque él quería salir de esa circunstancia. ¿Cuántas personas no queremos salir de las circunstancias que estamos viviendo? ¿Cuántas? Muchas. Pero no vamos a salir hasta que Dios diga que tengamos que salir de la circunstancia. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aguantar, tenemos que soportar. Tenemos que soportar la aflicción. No nos gustan las cosas que vivimos. No nos gustan las cosas que están pasando. Queremos retornar a una vida que sea igual a la pasada, pero le digo algo, tenga paciencia. Porque la Biblia dice que nos da un ejemplo de un trabajador. La Biblia dice como el labrador. El labrador, para poder cosechar buenos frutos, tiene que hacer un proceso de trabajo con la tierra, echar la semilla, y otro proceso, la riega y esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Imagínese eso. Entonces no es de la noche a la mañana que usted tiene un fruto como el que se come en la nevera hoy. Una manzana, un mango tan dulce, tan rico. Eso que usted ve que sabe rico, demora tiempo. Tú ves a la iglesia y ves que la iglesia es una bendición tan grande.
Eso que usted ve que es hermoso y es rico, demoró tiempo. Demoró mucho tiempo para que tú veas lo que hoy ves, para que tú veas la iglesia que hoy existe en el mundo. Demoró tiempo, y ese trabajo que tuvo el Señor que hacer, morir en la cruz del Calvario, hacer muchas cosas para que la iglesia sea lo que hoy es. Claro, hoy decimos, estamos en la iglesia, wow, qué iglesia, qué bendición, tenemos el Espíritu Santo, tenemos perdón de los pecados, pero usted no sabe cuánto costó perdonar los pecados. Eso no es tan fácil. Demoró mucho tiempo que eso sucediera. Si puedes trazar desde el Antiguo Testamento, usted va a ver los versículos desde el inicio, cómo Dios buscaba que el ser humano, los pecados fueran perdonados. Y en ese tiempo se cubrían los pecados hasta llegar a la cruz. ¿Cuántos años no pasaron para que hubiese perdón de pecados? ¿Cuántos años no pasaron para que se constituyera la iglesia? Y usted está disfrutando hoy de algo que es majestuoso, que es la iglesia, que es los dones del Espíritu, que es el hablar en lengua, que es el perdón de los pecados. Pero digo, eso no comenzó así tan fácil como usted ve. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento querían saber lo que iba a ocurrir en este tiempo, y el Señor les dijo, ese no es su tiempo. Tengan paciencia, que ustedes no es su tiempo ni van a llegar ahí. Van a ser otras personas. Nosotros somos privilegiados porque tenemos grandes bendiciones, tenemos el Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu, pero muchas veces somos impacientes en el proceso que Dios quiere con nosotros. ¿Cuántas personas no quieren ya llegar al lugar donde Dios quiere que lleguen? Pero le digo algo, para que tú llegues al lugar que Dios quiere, tienes que tener paciencia y tienes que ser formado. Las personas que no son formadas son fracasadas en la vida cristiana. Hemos visto gente que ha comenzado y a la hora de la verdad ya no está en su vida espiritual, porque han fracasado. ¿Y por qué fracasa la gente? Fácil, hermano. La gente fracasa porque no espera el proceso de Dios. Se desespera. Como no ve una respuesta, se desesperan rápidamente y no entienden que Dios le está pasando un proceso para llevarlos al verdadero camino y llevarlo al propósito. Por eso vemos mucha gente fracasada. Vemos mucha gente triste en la iglesia, porque no quisieron lo que ellos quisieran ser. Yo te digo, yo no estoy en la iglesia para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Eso tienes que entenderlo, porque si no tienes paciencia, realmente vas a cometer los peores errores de la vida cristiana. La palabra de Dios dice, tened por vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de Dios está cerca. La paciencia te da firmeza, te da seguridad. Pero la impaciencia te da inseguridad. La persona impaciente es la que más fracasa. Porque seguro tiene algo grande de parte de Dios, pero por la rapidez de tomar decisiones locas. Y es que me dijeron aquí, es que muchas veces escuchamos a mucha gente y no escuchamos a Dios. Ahí está el primer error. Pacientemente esperé a Jehová. No dice impaciente, dice pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Dios mío, citamos esos versículos, son muy bonitos, pero si no los ponemos por obra, si no somos pacientes, vamos a cometer errores que nos van a costar muchas veces la vida cristiana. La Biblia dice en el versículo 9, oh hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción, de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mira, muchos de los profetas que hablaron en nombre del Señor le ocurrieron cosas malas. No le ocurrieron cosas buenas. Los profetas que hablaban en nombre de Dios le venían problemas. Habían profetas que ya no querían hablar en nombre de Dios, ya ni querían predicar, porque ellos decían, oye, cada vez que predico, un problema. Cada vez que profetizo, me buscan para matarme. Pero ellos tenían que aprender de que Dios tenía un proceso con ellos.
Mira, hay un hombre, hay un profeta en la Biblia que caminó desnudo por 3 años. Eso no te lo sabías. Búscalo en la Biblia, el profeta Isaías. Y yo me imagino, oye, ponerte a caminar desnudo debe ser muy duro. Pero tienes que pasar el proceso que Dios quiere. Hubo un hombre en la Biblia que Dios le entregó a una mujer y vino y se fue con otro y después tuvo que comprarla. Cosas que no quieres que te pasen, pero tienes que ser paciente en el proceso. Yo sé que hay cosas que no nos van a gustar. Hay palabras que no nos gustan. Pero yo te digo algo, no estamos en la iglesia porque nos digan las cosas que nos gusten. A veces las cosas que no nos gustan es las que debemos cambiar. A veces las cosas que menos oímos son las que Dios quiere que nos entren aquí a la mente y que cambiemos. Muchas veces Dios nos habla y no queremos obedecer la voz de Dios. Cambia esto, cambia lo otro y claro, queremos moldearnos a nuestra manera y por eso seguimos en el mismo problema. Tú quieres cambiar, tú quieres que Dios te dé el éxito. Bueno, procura y no caigas en los mismos errores que siempre caes. La Biblia también nos habla de que Job fue un hombre paciente. Y no fue paciente sin problemas, fue un paciente con problemas. Se le murieron los hijos. La esposa, por ver la aflicción y ver cómo perdía su economía, también se iba también del lado de él. Perdió economía, hijos, tierra, de todo perdió ese hombre. Después vinieron los amigos y no le vinieron a decir Dios le bendiga, vinieron a acusarlo. Pero un hombre que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar que su familia se estaba quebrando en dos, un hombre paciente a Dios, un hombre que esperó en Dios, un hombre que lo perdió todo humanamente, porque nosotros creemos que el todo de nosotros es el trabajo, es la economía, es el dinero, son los hijos. El todo de nosotros no es eso, el todo de nosotros es Dios. Y es lo que no debemos perder, el todo de nosotros. Y ese hombre se mantuvo en el Señor. Y se dio cuenta que el fin del Señor es bueno. Claro, usted lee a Job y lee del 1, el capítulo 1, el capítulo 2, pura desgracia. Y si usted lee para adelante, puro problema con los amigos. Y tuvo que esperar al capítulo casi 40. ¿Y usted cree que los capítulos se pasan así? Fueron mucho tiempo que él estuvo pasando esa dificultad, pero él esperó en Dios. Y sabes, Dios es fiel y lo bendijo. La palabra de Dios nos da a entender que tenemos que ser pacientes. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hace una persona que está afligida en estos tiempos? Tiene que hacer oración. Porque su aflicción no va a salir rápidamente. Él tiene que orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, glorifique a Dios. ¿Está alguno enfermo? Llame, hermano. ¿Cuántas personas hoy en día están enfermas y les da miedo llamar? Hoy, ¿qué dirán? Es que tengo el COVID-19. ¿Y qué van a decir los hermanos? No, es bueno que los hermanos sepan para que oren por ti. ¿Cómo van a saber lo que tú tienes si tú no lo dices? ¿Cómo van a saber qué enfermedad te estás viviendo hoy si nadie puede orar por ti porque tú no la dices? Es que te da vergüenza que alguien ore por ti. No, entonces no eres humilde. Necesitamos ser humildes. Si alguien está enfermo, qué bueno es agacharse y decir estoy enfermo, oren por mí. Porque Dios atiende al humilde, pero al activo lo mira muy de lejos. La palabra de Dios también dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, ¿sabes qué hace Dios? Dios es capaz de perdonar los pecados. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Si tú has ofendido a alguien, ¿por qué no le dices? Vea, hermano, te fallé. Vea, hermano, no te debí tratar así. Porque Dios ve eso. Y muchas veces por esas ofensas nos metemos en tremendos problemas, no con el hermano, sino con Dios. Porque ni la oración, ¿verdad?, va a llegar a la presencia de Dios cuando hay un enojo, hay una contienda, hay una envidia, hay un celo. No va a llegar la oración.
La Biblia dice que la oración, ¿verdad?, del justo, no del injusto. La oración del justo puede mucho. Y me gusta esta circunstancia. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró ferviente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermano, fíjese lo que pasó. Elías, profeta de Dios, oró a Dios. Dios lo colocó a orar con ese propósito. Oró. ¿Y sabe qué sucedió en medio de esa oración? Dejó de llover. ¿Sabes qué pasa cuando en un territorio deja de llover? Se secan muchas cosas. Los ríos, los caudales, todo eso se seca. Además, los hombres que están sembrando para la cosecha y la comida que después se van a vender en las ciudades, tampoco. Porque si no llueve, se dañan los alimentos. Y esa oración, aunque esa oración iba con la voluntad de Dios, esa oración lo iba a afectar a él y a la nación donde él estaba. Hay oraciones que nos van a afectar a nosotros, nuestra vida. ¿Y cuál es la reacción a lo que estamos viviendo? Oye, Elías, después de orar 3 años y medio pasando necesidad, y él dirá, oye, ¿yo para qué oré? Y que para que no lloviera. Si ahora que no llueve, ahora el problema es cómo busco los alimentos o cómo está la comida. Pero sabes que aunque esa oración lo afectaba a él, le estaba enseñando que en Dios hay provisión y paciencia. 2 cosas que estaba enseñando. Un hombre sujeto. Un hombre que está sujeto a las condiciones de esta humanidad, como todos nosotros estamos. En este tiempo Dios nos está enseñando paciencia y provisión. Porque nosotros hemos creído muchas veces que somos los que traemos la comida a la casa. Que nosotros después que nos den el cheque ya tenemos para salir, para comprar comida, paseo, viaje y tener la vida que nosotros queremos. Para pagar el mortgage, para pagar la casa. Qué bonito vivimos nosotros. Tenemos el carro, tenemos esto. Pero cuando no tenemos y nos damos cuenta que el que provee es el Señor, entonces nos están dando una enseñanza. Tienes que entender la paciencia. No apures a Dios por las cosas que necesites. Todo va a encajar a su debido tiempo. Y otra cosa, tienes que entender que todo se mueve porque Él dice. Y que hay cosas que no nos van a convenir. Hay oraciones que nos van a afectar. Pero esas oraciones están en la voluntad de Dios. Cosas que nos afectan. Pero después, ¿qué pasó con ese hombre? Dios lo bendijo. Lo mandó a una viuda. Le mandó alimentos a través de un ave. ¿Verdad? Y la Biblia dice que después Dios le dio la oportunidad de orar nuevamente. Y el cielo comenzó a botar la lluvia y la tierra y produjo fruto. Te digo algo. Tú tienes que orar y ser paciente. Y después orar y ser más paciente. Y orar hasta que algo suceda. Y si algo sucede, tienes que creerlo. Tienes que ser paciente en la oración. Dios necesita a la gente que ore, pero que no se desespere. Hay gente que ora ya pensando que el día siguiente tiene la respuesta. No, tienes que orar pero con paciencia. Las personas que van a una clínica le dicen pacientes porque tienen que esperar. A todos no se le atiende al mismo tiempo. Tienes que sentarte ahí, esperar a que tu tiempo llegue para que te atiendan. Así es Dios, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Te aseguro que Dios está atento a oír lo que tú realmente necesitas. Él te va a oír. Él es paciente. Cada oración que tú hagas, Él está oyendo lo que tú dices. Pero en medio de la oración, Él quiere que tú y yo seamos pacientes. Sé paciente, mi hermano. Si ves que las cosas no te salen, sé paciente. Si ves que Dios te está hablando por una circunstancia y que tienes que cambiar, sé paciente y cambia. Si ves que las cosas no se te dan por ahí, entiende
que muchas cosas se mueven no con tu mano, sino con la mano poderosa de Jesús. Entiende que la vida cristiana también se hizo para los que tienen paciencia. La Biblia dice, ¿verdad? Nos habla que con paciencia ganaremos nuestras almas, hasta nuestras almas las vamos a ganar con paciencia. Yo he tenido experiencias de gente que se desespera por tomar decisiones y después están arrepentidos por querer devolver las decisiones. Antes de tomar una decisión, métete en oración. Espera paciente, pero espera que Dios te dé la respuesta. No respondas por Dios. No pienses por Dios. No argumentes por Dios. Porque Dios no es mudo. Dios sí habla. Y Él te va a hablar, te lo aseguro. Si tú oras, yo te aseguro que Él te va a hablar. Y te va a decir en lo que realmente debes hacer. Pero eres paciente. Vea, la gente impaciente, ¿sabes por qué fracasa? Porque no escucha. Vea, cuando un niño, los que tienen hijos se dan cuenta que los padres le dicen, mijo, no te vayas para allá, y lo agarra y trata de agarrarlo, y el niño si se va para allá se golpea. La gente fracasa porque muchas veces Dios le está hablando. Y qué triste ver cristianos que Dios les habla y que están escuchando la voz de Dios. Allá oyen a Dios, pero no se devuelven de sus decisiones. Dios no les gusta a esos cristianos sordos, a esos cristianos inmaduros que solo se escuchan ellos mismos, a esos cristianos que solo quieren llenar su ego, a los que quieren que los escuchen a ellos, pero no escuchan a Dios, a esos cristianos que son insensatos. Dios quiere cristianos sensibles a su presencia. Vea que si Dios te dice para allá es. Cuando yo iba a tomar una decisión en este año, ¿verdad? Yo le oraba mucho a Dios, ¿verdad? Y oré con mi esposa y Dios nos respondió. Y vea, todas las decisiones, toda esa decisión que tomamos, Dios nos bendijo. Y nos hemos dado cuenta que ha sido la mejor decisión que hemos tomado. No nos equivocamos, porque en Dios no hay equivocaciones, en Dios no hay errores, en Dios no hay fracasos, en Dios no hay desilusiones, en Dios no hay un pozo donde tú te vas a caer, en Dios hay una roca inconmovible, en Dios está la solución del problema, en Dios está la esperanza, en Dios está el éxito, en Dios está la paz y la tranquilidad. Y cuando tú tomas las decisiones seguidas por Dios, todo va a estar bien. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo que tú haces y veas que sea desagradable no viene de Dios. Porque a Dios no le gusta lo desagradable. Cuando yo siento que algo se siente que está desagradando a Dios, por muy bonito que sea, hay que dejarlo. Sea la propuesta que sea. Porque no hay propuesta que comparen a lo que Dios te va a dar. Te pueden ofrecerte lo que tú quieras. Este país es el país de las oportunidades. Pero Dios tiene la mejor opción que tú puedas tomar, mi hermano. En esta mañana te digo, sé paciente. No te desesperes. Porque los hombres de la Biblia que se han desesperado son los fracasos que vemos en la Biblia. Un hombre llamado Saúl se desesperó a hacer lo que el sacerdote tenía que hacer. Y el sacerdote le dijo, ay, si tú hubieses esperado un momento, Dios me dijo que te iba a colocar rey para siempre en este trono, y tu familia y tus hijos. Un hombre desaprovechó lo que Dios le dio y le dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura, hombre? Dame, ¿qué tienes ahí? Nos damos un plato de lentejas. Y cogió y la vendió. ¿Por qué la vendió? Porque para él no era nada. No fue paciente a esperar lo que Dios quería para él. Era una oración que su padre iba a dar, una bendición. Y su hermano, que estaba muy pequeño, dijo, si él la desperdicia, yo no voy a desperdiciar esa bendición. Hay gente que dice, y se la robó. No se la robó. Alguien desperdició algo para que alguien lo obtuviera. Por eso te digo,
no te desesperes, ten paciencia, porque las personas pacientes al final logran lo que Dios quiere. Que Dios te guarde, Dios te bendiga por sacar este tiempo, por compartir este momento para que nosotros en este momento estemos compartiendo la palabra de Dios. Vea, tú vas a tener éxito en la paciencia de Dios. Toda la gente que se desespera, he visto testimonio de mucha gente por desesperada fracasan. Pero Dios no quiere que nadie, ninguno de los que están aquí viéndonos, como mi vida, como nadie, quiere que fracase. La vida cristiana se hizo para no fracasar. Los que fracasan son las personas que fueron impacientes y no esperaron hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Hasta un hombre en la Biblia que tenía una gran bendición, se llamaba Yesid, ¿verdad? Que seguía al profeta. Se dejó convencer por el dinero y ni el dinero le sirvió con la enfermedad que obtuvo, la lepra que le dio. Por eso, sé paciente y te lo repito muchas veces, sé paciente. Además, porque la venida de Dios está cerca. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que te bendiga grandemente y que ores a Dios para tomar cualquier decisión y sé muy paciente. Dios te guarde, Dios te bendiga.